Hello everyone. This is the first English class, and before starting I had to say that I miss you so much, and I know all the situation, but you had to take advantage of all this. You can read a book, you can learn a new ability, and of course you have to study a lot and be responsible with your homework, clean up your bedroom, help your mother with the housework. And at the first time, we will start with the first topic. Okay, today I will talk about the simple past, right? Ok. Bien, chicos, en español, es un gusto para mí saludarlos por medio de esta clase. Espero que realmente sea un tiempo para que ustedes puedan tomar ventaja de todo esto que está pasando. Es decir, tomen ese tiempo que van a estar en casa para compartir con su familia, leer un libro o aprender una nueva actividad o habilidad. Y en este caso, seguir con el proceso educativo, ¿no? Evidentemente estaremos ahí con ustedes para apoyarlos en todo lo que ustedes necesiten o requieran. Bien, en este caso, chicos, empezaremos con el primer tema. Tiene que ver con el pasado simple. Recuerden que en el primer periodo estábamos hablando del presente simple, que se los expliqué, que hicimos ejercicios en el tablero, que trabajamos en la guía, que se usaba el don y el dase. Bien, ahora bien, vamos a dejar a un lado ese tema y vamos a trabajar con el pasado. Bien, hay que tener presente algo, chicos. En el pasado tenemos dos clases de verbos. Están los verbos regulares y los verbos irregulares. Bien, ¿cuáles son los verbos regulares? Son los verbos que para transformarlos a el pasado tenemos que añadir la terminación ed. Bien, en este caso visit en presente, visitar sería visit, ¿no? Bien, ahora bien, para transformarlo a el pasado solamente debo añadir la ed. Es decir, que si este es visita, presente, este es visitó. Bien. Ahora bien, hay ciertas reglas donde cambia un poco. Es decir, en este sentido, type. Bien. ¿Qué pasa cuando el verbo termina en e? En este caso tenemos el verbo type, ¿no? Bien. Vamos a añadir solamente la d. ¿Por qué razón? Porque miren que el verbo ya tiene la e. Por ende, solamente debemos añadir la d. Bien. Rebobinemos. La regla general para convertir un verbo regular al pasado es añadir la ed. Cuando el verbo termina en e y es un verbo regular, vamos a añadir solamente la d. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando el verbo, en este caso, termina en y, en y? Por ejemplo, el verbo carry. Carry, que es cargar, sostener, cuidar, mantener. Bien, ¿qué pasa con esa clase de verbos que terminan en y? La regla general es esta. Para yo poder convertir el verbo a el pasado, es decir, de sostengo a sostuve, mantengo, mantuve, cargo, cargué, como los bebés, ¿no? Debo cambiar esa y, si ven esta y, por una i latina y añadir la ed. Solamente ocurre esto cuando el verbo termina en
Y. Esa es la única condición para yo poder trabajar con esta regla, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa cuando estoy hablando de verbos cortos de una sola sílaba? Por ejemplo, stop. Miren que stop tiene un solo golpe al momento del habla. Stop. Dig, que es cavar. Put, que es poner, ¿no? Cut, que es cortar. ¿Qué pasa con esos verbos? Con esos verbos debo duplicar, ¿sí ven? La última consonante, como vemos aquí, stop it, y añadir la terminación ed para poder que la regla funcione. Entonces, rebobinemos. Hay dos clases de verbos, están los verbos regulares y los irregulares. Estamos primero trabajando con los regulares, que son aquellos verbos que para transformarlos a el pasado le añadimos la terminación ed. Pero evidentemente hay ciertas reglas y hay ciertas excepciones donde varía un poco, como se las acabo de mostrar aquí. Bien. Vamos a hacer un ejercicio para que podamos comprender un poco más esta temática, ¿no? Bien, arranquemos. Bien, tenemos aquí a sentence. Use past simple form of the correct verb. Bien, vamos a usar la forma correcta del verbo. En este caso, Molly alerted to her cousin yesterday morning. Molly posteó, entregó una carta a su prima ayer en la mañana. Bien, entonces, ¿cuál es el verbo postear, entregar? Bien, tenemos aquí una serie de verbos, ¿no? El verbo postear es este de acá. Entonces, vamos a señalarlo y vamos a mirar que, evidentemente, para ponerlo en pasado, le añadimos la E y la D. Bien, vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Me encantaría que ustedes, al final de toda esta explicación que les daré, yo les voy a subir a la plataforma lo que tiene que ver con las diapositivas y el material. Y me encantaría que ustedes pudieran hacer este mismo ejercicio que estoy haciendo aquí, yourself. Ustedes mismos, tratándolo de hacer sin ayuda. Pueden basarse en herramientas como su diccionario para que puedan trabajar mejor, ¿no? Bien. En este caso, last Christmas, my granny, bien. La Navidad pasada, mi abuelita, granny es abuelita, una genial bufanda para mí. Bien. En este caso, ¿qué está haciendo la abuelita? La abuelita está tejiendo. Entonces, podríamos decir que la Navidad pasada, mi abuelita tejió una genial bufanda para mí. En este caso, el verbo tejer vendría siendo este de acá, knit. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa? Si analizamos el verbo, cumple con las mismas reglas de los verbos de un solo golpe, de una sola sílaba, con un estrés fuerte, ¿no? Stop, dig, cut. Bien. En este caso, duplicamos, miren, duplicamos aquí la última consonante, ¿bien? Y le añadimos, evidentemente, la terminación de los verbos regulares en pasado simple. Es decir, la terminación, la inflexión, el sufijo ed. Bien. Vamos a ver aquí. Thomas, the birds in the country. Thomas, las aves en el... Bien, country puede ser país, pero en este caso cuando hablamos de country nos referimos a el campo, a la zona rural. Entonces podríamos pensar que Thomas vio las aves en el campo. Bien. En este caso, ¿cuál puede ser? Miró, vio, bien. El único verbo que encaja aquí para ver sería este.
Miren, se cumple con la regla general. Para transformarlo a el pasado solamente le añadí la E y la D. Bien, washed. Bien, sigamos aquí. Our neighbor's baby, espacio, lovely last night. Nuestro bebé vecino, sí, sería así. Nuestro bebé vecino, ruidosamente anoche. Bien. ¿Qué está haciendo el baby? Yes, he's crying. Él está llorando. Entonces sería cried. Miren que se cumple con la regla. Terminó el verbo en Y, entonces voy a cambiar esa Y a una I latina y le añado el sufijo o la inflexión ed. It snowed. Bien. Nevó mucho en mi pueblo el invierno pasado, ¿no? Bien. Jen. ¿Qué está haciendo Jen? Jen evidentemente está preparing something. Está preparando algo. Está cocinando. ¿Qué está cocinando? Vamos a ver. Jen a cheesecake for her mom last Sunday. Entonces Jen cocinó un pastel de queso para su madre el domingo pasado. Bake, horneó bien. En este caso, bien, pensaba que era cook porque cook es cocinar, pero evidentemente bake es hornear, entonces sí, tiene que ver con los pasteles, bien. Aquí, Roger Sue at her office yesterday. Roger llamó a su oficina ayer. Maybe Roger is her boss. Quizás Roger es su jefe, ¿no? Entonces, phone es llamar. Miren que termina en E, por ende, le añado solamente la D. Bien, vamos a hacer esta como la última. No obstante, yo voy a subir el material para que ustedes lo hagan en sus casas. Se sienten y lo hagan a conciencia. La idea es que practiquen para que puedan realizar la tarea que sigue después de toda esta explicación, ¿no? Bien. Liz, delicious, sweet on the campfire last weekend. Bien. En este caso, sí, podemos observar que ella está cocinando algo, ¿no? Campfire es fogata, ¿no? Para que lo tengan presente, fogata. Entonces, el verbo que iría aquí sería cook it. Cook it. Bien. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora bien, estos son los verbos regulares, ¿no? Ahora vamos a la siguiente categoría, es decir, los verbos irregulares. Bien. Primero, partamos de algo. Es importantísimo comprender que la base del inglés y la base de este tiempo es el aprendizaje de los verbos. Tenemos los verbos regulares que, como les decía, son aquellos verbos que para transformarlos a el pasado les añado la ed, aunque hay ciertas excepciones como se las mostré en las diapos pasadas. Bien, ¿qué sigue ahora? Vamos a mirar los verbos irregulares. Bien, ¿qué es un verbo irregular? Un verbo irregular es aquel verbo que no cumple con la norma, es decir, que para conjugarlo a el pasado no se le puede poner ed, porque él simple y sencillamente se conjuga de la manera que él quiera. Por eso se le llaman irregulares, porque varían por completo a los
regulares, ¿no? Ahora bien, ustedes dirán, bueno, teacher, entonces yo cómo hago para saber cuándo un verbo es regular o cuándo un verbo es irregular. Miren, chicos, la verdad, aquí no hay una ciencia cierta para que usted pueda saber cuándo un verbo es regular o es irregular. No obstante, sí se han fabricado lista de verbos para que las personas en la práctica del inglés puedan comprender cuáles son los verbos irregulares. Es decir, que los verbos irregulares se aprenden by heart. ¿Saben qué es by heart? De memoria. Son verbos que en la práctica se aprenden. Evidentemente yo les voy a compartir a ustedes una lista de verbos de los verbos en pasado simple más usados, más conocidos. No obstante, los invito también a que no se queden solamente con lo que yo les envío. Si quieren saber más verbos, muchos más verbos, hay demasiadas páginas donde muestran muchos verbos irregulares. Bien, ¿cómo me lo sé? Creo que ha sido en la práctica, ¿no? En la práctica, viéndolos, trabajándolos, estudiándolos. Y ahora bien, les voy a mostrar algunos de ellos, ¿no? Bien. We had here this trivia. Tenemos aquí esta trivia con la cual quiero que ustedes también puedan hacerla, como les digo, a conciencia en su casa, que descarguen las diapos y las abran y las vuelvan a hacer ustedes solitos, ¿no? Para que ustedes también puedan practicar desde sus computadoras y bien, ya cuando se les presente el ejercicio de la guía, pues obviamente puedan realizarlo con una mayor confianza y mayor seguridad, ¿no? The past form of become. Become es el verbo llegar a ser. Llegar a ser alguien, un abogado, un ingeniero, un profesor, ¿no? Un doctor, ¿no? Bien. Llegar a ser presente, llegó a ser como sería. El pasado del become sería became. Bien, ese es el pasado. Drink. Drink is a famous verb. Drink es beber. Beber algo, ¿no? En este caso, drink, el pasado de drink es drank. Bebió. Bien. The past form of eat. Miren, eat, comer. What is the past? Ate, comió. Fly es volar. Pasado es flew. Wear, vestir, ponerse algo, ¿no? A jacket, a scarf, a hat, a glasses, a gloves. Bien, eso es vestirse. A washed. Curiosamente, en el inglés también usan este verbo para vestir un reloj. Es decir, también ponerse los accesorios. Lo usan mucho, realmente. Bien, ¿cuál es el pasado de este verbo? Miren, wore. Vistió, ¿no? Choose, el verbo elegir, escoger algo, ya sea un objeto, ya sea una persona, bien, en general es el verbo elegir, escoger. Choose. En el pasado es choose. Miren que en el pasado es solamente con una sola O. Varían por completo, ¿no? Miren este, meet, que puede ser conocer, reunirse con alguien. El pasado es meet. Se reunió, conoció a alguien, bien, ese es el pasado. Begin. Begin es empezar, iniciar. Miren que es sinónimo de start, que también es empezar, ¿no? Bien, began. Began is the past form in this case. Okay. Put, poner. Este es uno de los verbos curiosos del inglés. ¿Por qué razón?
Porque al igual que could, put es igual tanto en el presente como en el pasado. Bien. Sí es ver algo, observar algo. Por lo general, este verbo se usa cuando vamos pasando por la calle o vemos un objeto o vemos algo. Watched tiene que ver más bien cuando veo televisión, voy a cine o miro por unos binoculares, ¿no? Digamos que sí tiene que ver más con lo que yo pueda ver en el exterior, ¿no? ¿Cuál es el pasado? Saw. Vio. Bien. Speak es hablar. Speak se usa cuando estamos hablando de idiomas. Speak French, speak German, speak English, speak Spanish. Ok. Spoke, habló. Bien. Buy es comprar. Miren que este verbo definitivamente en su forma pasada cambia muchísimo. No es un verbo regular, evidentemente ninguno de los que salen en esta trivia son regulares, así que jamás de los jamás, es que este es un verbo que van a ver mucho, se les ocurra poner esto, porque queda perverso, horrorosamente mal. El pasado de buy, de comprar, es bought, compró. Bien. Bueno, chicos, rebobinando, ya saben que en el pasado hay dos clases de verbos. Están los verbos regulares y están los verbos irregulares, ¿no? Bien, ahora lo siguiente es explicarles cómo yo puedo comenzar a crear oraciones con el pasado simple, ¿bien? Ya comprendiendo que hay dos clases de verbos, vamos a iniciar ya en la construcción. Bien, hoy tiene que ver con el ayer. ¿Por qué razón? We use simple past tense to express an activity completed in the past. Nosotros usamos el pasado simple para expresar una actividad completada en el pasado, que ya finiquitó y se quedó en ese tiempo específico, con una fecha específica. Bien, ese es el pasado simple. Ahora bien, hay distintos tipos de oraciones. Tenemos affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence. Afirmativas, negativas y las famosas interrogativas que tienen que ver con la pregunta. Bien. Ahora bien, aquí viene lo importante, lo que necesito que le presten mucha atención. ¿Cómo construyo una oración en pasado simple? ¿Cómo puedo comunicar algo en pasado simple de manera coherente? Primero, un pronombre, ya sea ellos, ya sea ustedes, ya sea nosotros, ya sea ellas. Bien. I, you, he, she, it, we, you, they. Los pronombres que hay. O bien un proper noun, o bien un sustantivo propio. En este caso, Raquel, Santiago, Miguel, Karen, María Paula, etcétera, ¿no? Bien, tenemos aquí a ellos fueron a la escuela. Si ustedes observan y analizan, este es el pasado del verbo ir. Entonces miren que go no es un verbo regular, es un verbo irregular. ¿Por qué razón? Porque el pasado cambia por completo. They went to school. Ellos fueron a la escuela. Entonces, ¿cuál es la estructura gramatical? Tenemos un pronombre primero, después el verbo en pasado y después el complemento. Ellos fueron a la escuela. Bien. Si analizamos aquí en la forma afirmativa, escuchen claramente porque eso sí necesito que lo tengan clarísimo. En la forma afirmativa el verbo se pone en pasado. Partamos de eso. Siempre en la forma afirmativa el verbo se pone en pasado. Bien. Ahora bien, cuando estamos hablando de la negación
o de la pregunta sí varía un poco y ya les voy a explicar. Por ejemplo, si yo digo que ellos van a la escuela, ¿cómo yo diría ellos no van a la escuela o no van al colegio? Primero sigo con la estructura gramatical, ellos, pronombre, un sujeto que realice la oración, ellos. Bien. Ahora bien, sigue la forma negativa. Recuerden que en el presente simple usábamos el don't o el doesn't para negar, para decir no. En este caso, en el pasado simple, vamos a usar es el did not o en su forma contraída didn't. Yo prefiero que usen el didn't con la apóstrofe porque se me hace que es más corto para ustedes. Por ejemplo, they didn't go to school. Ahora viene lo lindo. Miren que en la negación el verbo sí va en presente. Grábense esto, en afirmación el verbo va en pasado. En la forma negativa el verbo sí va en presente. Ahora bien, la gran pregunta, why? ¿Por qué? Bien, ahora bien, la razón es esta. ¿Por qué el didn't y el did, que son considerados los auxiliares del pasado? ¿Y por qué se llaman auxiliares? Porque son los que ayudan al verbo y a la oración a transformarse en pasado. Entonces, cuando está el did o el didn't, el verbo siempre va en presente. Escúchenme esto. Sí, presente. Porque ya este did not o este didn't ya me está transformando el verbo a el pasado. Miren, they did not go to school o they didn't go to school. Ahora bien, ¿cuál es el orden? El pronombre, la negación, en este caso siempre, escúchenme bien, siempre para todos los pronombres, ya sea él, ella, esto, nosotros, ustedes, va el didn't y después va el verbo principal en presente para la negación y para la pregunta, ¿bien? En este caso, did they go to school? Ellos fueron a la escuela, bien. Vamos a crear la pregunta. Para la pregunta hay que tener presente algo. Que primero va el did, siempre para la pregunta. No hay pregunta en pasado simple que no inicie con el did, porque si no inicia con el did es bam, girl, equivocada, la X de una vez. Siempre para la pregunta va primero el did y después va el pronombre. Después va el verbo en presente, porque ya les dije que el did nos ayuda a transformar la oración, ese verbo a el pasado, y después va el complemento. Did they go to school? Bien. Miren que prácticamente aquí es como si el orden se invirtiera, pero sin ese no. Miren, he didn't swim, él no nadó. Did he swim? Él nadó. Miren que se cambia el orden. Primero va el did, sin la negación, sin el not. Después va el pronombre. Y después va el verbo en presente. ¿Bien? Para que lo tengan claro. Y necesito que lo comprendan para que no vayan a cometer errores, ¿no? Bien. En la forma afirmativa el verbo sí se pone en pasado. En la negación y la pregunta no. Porque estamos trabajando con el auxiliar del pasado. Ya sea el didn't para la negación o el did para la pregunta, ¿no? Bien. Por ejemplo, aquí, en esta pregunta, what did they do yesterday? Que, miren, una WH question, que por lo general las preguntas de pedir información van al inicio, ya sea el what, el why, el who. Después va el did, después va el they, que es el pronombre, el verbo en presente y el ayer. Ellos comieron un helado. Miren que el verbo comer está en pasado y es irregular. ¿Bien? Bien, palabras claves para comprender cuando nos están hablando en el pasado simple. Yesterday es ayer. Last week, semana pasada. Last night, la noche anterior o anoche.
2 days ago, este sale mucho en las películas. 3 years ago, 2 years ago, and that's it. Ok, 2 days ago, 2 días atrás, on Saturday, miren que es una fecha específica que quedó en el pasado. Bien, los sábados, ¿no? En este caso tener. Y last weekend, el fin de semana pasado, ¿no? Bien. Aquí tenemos una serie de imágenes. Bien. Vamos a mirar las oraciones que se crearon a partir de estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, he built a house. Miren que todas estas están en afirmación. Y hay 3 de ellas que tienen verbos irregulares y hay 2 de ellas que tienen verbos regulares. Miren, he built a house. Él construyó una casa. She bought, ella compró un carro. He drove a car. Él condujo un carro. They cooked a cake. Ellos cocinaron un pastel. He painted the wall. Bueno, chicos, esta ha sido toda la explicación por hoy. Espero tengan un feliz día. Me despido. Bye bye.